Hay caras que son ya un clásico en las elecciones de sus municipios. En Ponferrada y en Zamora, hoy conocemos a dos candidatos a la alcaldía que llevan años intentando tener peso en sus ayuntamientos. De momento, ninguno ha conseguido gobernar. Siempre tengo mucha ilusión, pero yo creo que estas elecciones son en las que más ilusión tengo. Estamos para hacer cosas, para motivar cosas, para dar solución a las cosas, para ser útiles. Y mientras continúa la campaña con los rostros más conocidos de la comunidad, el líder del PP hace parada en La Bañeza, en León. El último acto de Luis Tudanca lo localizamos en Burgos y García Gallardo hoy ha tenido mitin en Segovia. Muy buenas tardes. Los insultos racistas que recibió Vinicius el domingo se siguen investigando. Hoy ya se han cobrado las primeras detenciones. La policía ha detenido a 3 aficionados en Valencia y han sido puestos en libertad. Además, hay otros 4 detenidos en Madrid por colgar un muñeco con la camiseta del mismo jugador. Esos hechos tuvieron lugar en enero. Y el caso Vinicius ha llegado hasta el Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reconoce que es un problema, que hay que luchar contra ello, pero niega que España sea un país racista. Dice que esos ataques xenófobos y racistas en nuestro país se persiguen y se condenan. Son comportamientos que en España no quedan impunes, que en España se persiguen y se castigan. España no es un país racista en ningún caso. Y en Castilla y León comienza el desembarco de los médicos MIR. Los residentes han empezado a llegar a Soria, Zamora y Salamanca. En esa ciudad, en Salamanca, estrenan hospital y es allí donde se concentra el mayor porcentaje. Hoy llegaban a esos primeros destinos, primeros actos de bienvenida, pero en los próximos días se incorporarán el resto de MIR a toda Castilla y León. Este año son 497, aunque es verdad que no todas las plazas se han cubierto. No es el caso del Hospital Universitario de Salamanca, que cubre todas sus plazas, también las ofertadas en medicina de familia. Yo soy de Cádiz, pero sí, la verdad que estaba en mis primeras opciones. Salamanca me parecía muy buena opción como ciudad, el ambiente que tiene, muchos estudiantes. Quería aparato digestivo y además quería aquí, así que bastante contento. Mes de récord turístico en Castilla y León. Ha sido el mejor mes de abril de los últimos 10 años, con datos de pernoctaciones sobresalientes. Ha subido un 20% con respecto al año pasado, gracias sobre todo a la gran ocupación de la Semana Santa. Soria está a la cabeza del crecimiento. Enseguida, más detalles. El más común, García. Carmen o María. Pues casi, porque es Mari Carmen. Pues mira. Ya lo han escuchado, estas son algunas de las apuestas de cuáles son los nombres y los apellidos más comunes de nuestra comunidad. En unos minutos les desvelamos la respuesta. Y mañana continuaremos con tiempo inestable, cielo más nuboso en el extremo norte y en el sistema central, con precipitaciones débiles por la mañana y chubascos a partir de mediodía acompañados de tormentas. El viento seguirá soplando con fuerza. Comenzamos el relato informativo con la actualidad que nos deja la campaña electoral. Les recordamos que el orden y los tiempos que le otorgamos a cada partido político los establece la ley en función de los resultados de los últimos comicios. El PP ha centrado sus actos electorales hoy en la provincia de León. En Astorga y en La Bañeza, esta tarde, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que el voto útil es el del PP. Primero en Astorga y poco después en La Bañeza. Aquí, Alfonso Fernández Mañueco ha mandado este mensaje. Quien puso todos los servicios públicos patas arriba no es nadie para dar ningún tipo de consejo. Se refiere al expresidente Rodríguez Zapatero, quien casi a la misma hora, muy cerca, cargaba contra la gestión de la Junta. El que venga a Zapatero a criticar nuestra política económica, la creación de empleo y la eficaz gestión de los servicios públicos es cuando menos un chiste.
De esta forma, el líder del PP de Castilla y León ha pedido esta tarde el voto. No cometamos el error estratégico de votar aquellas formaciones que no van a servir para nada. Porque votar al PP, dice, es lo mejor para Castilla y León y lo mejor para toda España. El PSOE ha empezado la jornada en Miranda de Ebro, en Burgos. Desde allí, Luis Tudanca ha exigido a la Junta más inversión en sanidad e infraestructuras. También ha alabado el trabajo de la alcaldesa y el proyecto socialista que cumple 20 años en el poder. Pues justo ahora en Burgos, en un acto público, Luis Tudanca ha advertido del peligro de las coaliciones de la derecha y ha recordado la importancia de que Daniel de la Rosa tenga un resultado contundente para evitar movimientos en despachos, como hace 4 años, ha dicho. Intentaron vender Burgos, porque fue lo que hicieron. Intentar vender Burgos al mejor postor. Y os digo hoy que no puede volver a pasar. El domingo tiene que haber una victoria incontestable para que nunca más puedan intentar vender Burgos al mejor postor. Tiene que ser alcalde quien cree que esta ciudad tiene que decidir por sí misma. Un alcalde que no se debe a nadie ni a nada más que a los burgaleses y a las burgalesas. El líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, ha apoyado a la candidata segoviana a la alcaldía. Allí ha asegurado que mientras no se pueda derogar la ley de zonas de bajas emisiones, Vox las reducirá al mínimo. También ha hablado de las consecuencias de la sequía sobre el ganado. Teniendo como tiene Castilla y León el 20% de las cabezas de ganado vacuno de toda España, pues se califica a Castilla y León como con afección media, mientras al resto de comunidades, como Castilla-La Mancha o Extremadura, en manos del Partido Socialista, se las califica como de riesgo alto. La Unión del Pueblo Leonés ha presentado hoy en León sus propuestas en materia de movilidad, limpieza e infraestructuras viarias. Entre ellas destaca la mejora del transporte público. Tiene que ser una ciudad. Municipalizar el servicio de autobuses, reorganizar las líneas y ampliar las frecuencias del transporte urbano es fundamental para mejorar la movilidad en la capital leonesa, a juicio de la UPL, junto a mejoras también en los carriles bici. Construcción de carriles bici y mejora de los actuales hasta lograr la comunicación de todos los barrios de la ciudad, construyendo un anillo en todo el área metropolitana al parque tecnológico. Otra de las prioridades para los leonesistas es recuperar el comercio tradicional en el casco histórico. Con bonificaciones del ICIO y ayudas, insisto, para recuperar el barrio húmedo para León y los leoneses junto con el comercio tradicional. Habilitar aparcamientos públicos en los barrios y gestionar los parkings de Santa Anonia y el entorno de Adif son otras de las propuestas de los leonesistas. El candidato de Por Ávila ha subrayado que gracias al trabajo que la formación amarilla ha desempeñado durante toda la legislatura, la ciudad abulense avanza en materia de movilidad y de accesibilidad. Prueba de ello, dice, son las escaleras mecánicas. Propusimos hace 4 años y aquí está, como muestra que a finales del mes de julio aproximadamente estarán puestas en marcha. Cualquier persona que tenga una movilidad reducida, como pueda ser una silla de rueda o por ejemplo un carrito de un niño, pueden montar en Ávila Bus. Mañana intensa en Melilla. La policía ha detenido a 9 personas por la trama de compra de votos por correo. Entre ellos, entre los detenidos, el número 3 de Coalición por Melilla y consejero del Gobierno autonómico. Después de declarar, han quedado en libertad con cargos. La portavoz del Gobierno ha indicado que nadie puede saltarse las normas. El Estado de Derecho funciona. En España nadie puede saltarse las normas, mucho menos en un proceso garantista como es el proceso electoral. Por supuesto que nos alegramos de cualquier tipo de detención, creo que hay que ir hasta el final, llevarse por delante a todos, a los compradores y a todos los que hayan sido cómplices. Cada
Cada vez que hay elecciones locales se renuevan las caras de muchos de los aspirantes, pero hay otros que repiten después de varias legislaturas. Son candidatos que no han llegado a gobernar, pero que siguen apostando por la vida pública. Encontramos dos ejemplos, en Zamora y en Ponferrada. Ambos mantienen la ilusión de los primeros comicios, aunque son conscientes de que estos podrían ser los últimos a los que se presenten. Después de tanto tiempo, imposible no emocionarse. Ha llegado el momento de que hay que olvidarse un poco de uno y dedicar a la familia. Aunque para eso aún pueden quedar unos años. Desde los 80 lleva 11 elecciones a sus espaldas y hay peticiones que siguen siendo muy válidas aún en el Bierzo. Convertir el campus universitario en universidad, la defensa del comercio, la defensa de esta tierra, pues todo eso pues no ha cambiado. Y la edad no es un impedimento para hacer política de calle con tal de igualar el resultado de 1983, cuando se convirtieron en la tercera fuerza en Ponferrada. Francisco lleva también más de media vida en política, 15 elecciones sin obtener representación, pero sin perder la esperanza. No estamos aquí, digamos, como puestos por el ayuntamiento, no, sino que estamos para hacer cosas, para motivar cosas, para dar solución a las cosas, para ser útiles. Y por ello no deja de intentarlo. Porque esto está decaído, porque de aquí se nos va la gente, porque de aquí la industrialización ha fallado. Son todo un ejemplo de resistencia, ilusión. Como si fueran las primeras. Si la salud se nos mantiene, pues estaremos en las generales. Y pasión por la política. La Policía Nacional ha realizado las primeras detenciones por los insultos racistas al delantero del Real Madrid, a Vinicius, este domingo. Se trata de 3 jóvenes de entre 18 y 21 años que han sido arrestados en Valencia por un presunto delito de odio. Los 3 han quedado en libertad con cargos. También han detenido en Madrid a 4 personas que en enero colgaron un muñeco de Vinicius de un puente. La investigación judicial sigue abierta y las reacciones políticas continúan dentro y fuera de nuestro país. Hoy, después del Consejo de Ministros, el Gobierno se ha vuelto a pronunciar al respecto. Aseguran que esos delitos aquí se persiguen y se castigan. Desde Madrid nos lo cuenta Sergio García. Hasta en 5 ocasiones se le ha preguntado a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sobre este tema, sobre el caso Vinicius, que se ha convertido también en tema del día hoy en el Consejo de Ministros. La portavoz ha sido contundente, dice que el Gobierno de España es claramente antirracista y que condena lo sucedido en Valencia, pero niega que España sea un país racista en su conjunto. Dice, de hecho, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan para perseguir estos delitos de odio y condenarlos. El Gobierno enfatiza que en España no hay impunidad para el racismo. Son comportamientos que en España no quedan impunes, que en España se persiguen y se castigan. La portavoz del Gobierno descarta nuevas medidas porque asegura que la Ley del Deporte de 2007 permite actuar contra la xenofobia y el racismo con suficiente seguridad jurídica. No lo ven así las ministras de Podemos, que va a presentar en el Congreso su propuesta de ley contra el racismo y que espera contar con el apoyo del PSOE. Vamos a acelerar los trabajos para que cuanto antes nuestro país tenga esa ley contra el racismo que nos permita combatir este problema social de una manera más estructural. El presidente del PP condena los insultos a Vinicius y desvincula del racismo a la sociedad española. España no es un país racista en ningún caso y que el deporte es educación y la educación es lo contrario del racismo. No es la imagen que se está transmitiendo de España en la prensa brasileña. Sus medios de comunicación mantienen en portada el caso de los insultos racistas a Vinicius. Además, el Ministerio de Justicia de Brasil estudia aplicar el principio de extraterritorialidad a este caso, que en teoría le permitiría aplicar su código penal porque la víctima es un ciudadano brasileño. Jueces y fiscales han firmado hoy el acuerdo con el Ministerio. Se confirma que ya no irán a la huelga. Los que sí continúan sus protestas son los funcionarios de justicia, que mantendrán el parón indefinido e instan al Gobierno a negociar, al igual que ha ocurrido con el resto de trabajadores de la justicia. Los sindicatos llaman ahora a la huelga indefinida a 45. Pues hoy en Valladolid, esos funcionarios en huelga han organizado esta marcha simbólica para despedir a la justicia. Con un cortejo fúnebre quieren reivindicar sus derechos. La huelga está provocando que en Castilla y León se cancelen una media de 1000 vistas diarias que no podrán retomarse hasta 2024. Llevamos ya más de un mes de huelga.
y no se quiere reunir con nosotros. Y con esto lo único que está haciendo es enterrar a la justicia. Queremos que se cumpla la legalidad, que se negocien nuestras condiciones de trabajo, que la ley de eficiencia organizativa sea negociada con los legítimos representantes de los trabajadores. Y no vamos a parar. En Ávila ha caído un grupo que se dedicaba a robar con violencia en viviendas de varios pueblos de la provincia. Hay 4 detenidos que eran miembros de una misma familia. Además, una operación contra el tráfico de drogas, también en Ávila, ha acabado con material que tenía el sello del cártel más peligroso de México. Ana Agustín. La operación más importante que Virginia Barcones ha presentado este martes en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila tiene que ver con la incautación de 12 kilos de cocaína de gran pureza, valorados en el mercado en unos 2 millones de euros, y alguno de esos alijos con el sello de autenticidad de uno de los cárteles más peligrosos de Nuevo México. Es la operación más importante realizada en la provincia de Ávila. Se produjo el pasado día 17 en la AP6 tras un control de la Guardia Civil. Con motivo de esta operación han sido detenidas 2 personas. Es uno de los grupos delictivos dedicado al narcotráfico y tráfico de armas más peligroso de México y el principal rival del cártel de Sinaloa en el tráfico de droga nacional e internacional. La cocaína incautada es de una gran pureza. Estos 12 kilos calculamos que se podrían haber sacado de ellos 84.000 dosis. Un autobús se ha incendiado esta mañana en la Nacional 631 a la altura de Otero de Bodas, en Zamora. En el interior viajaban 6 personas y el conductor, que salieron sin sufrir heridas. Se cree que ha podido deberse a un fallo mecánico. No vestirán la bata blanca hasta mañana, pero ya han empezado a incorporarse a sus puestos. Casi 500 médicos MIR han elegido plaza en Castilla y León para completar su formación. 51 han quedado vacantes, pero ninguna en el Hospital de Salamanca, primer destino de los MIR en la comunidad. Sí, este año el reclamo de prácticamente estrenar un hospital ha pesado mucho, lo hemos visto esta mañana. Los que estaban aquí han querido quedarse tras estudiar medicina en la universidad y otros muchos han venido de fuera a una ciudad que también tiene importantes atractivos. El caso es que el Hospital Universitario de Salamanca es el principal destino de MIR en la comunidad. Solo hay 10 hospitales en España que reciben más de 80 residentes, este es uno de ellos. En el conjunto de Castilla y León estos días irán llegando el resto, hasta 497, todos con ilusión, en una carrera formativa que además luego otros muchos quieren completar con su nueva vida como médicos en nuestra comunidad. Fue mi primera opción, hospital nuevo, ya había visitado antes de ver mis opciones, visité el servicio, me gustó. Y un poco por el hospital, es buen hospital y el servicio estaba bastante bien y decidí quedarme aquí. Y es muy famosa para estudiantes y muy segura, entonces por eso la elegí. Y me he formado siempre en Madrid y quería ver lo que era la sanidad un poco fuera, y el plan docente que tiene Salamanca me parece que era lo más completo para mi formación. El consejero de Sanidad se ha pronunciado hoy sobre los 32 millones de euros aprobados en el Consejo de Ministros para la atención primaria de Castilla y León. Sostiene que es mera propaganda, que no resuelve el déficit de médicos de familia. Son 580 millones para toda España, lo que a nosotros nos corresponden alrededor de 32 millones, que realmente, le voy a dar un dato, nosotros tenemos 1.600 millones de euros de presupuesto en atención primaria y esto nos daría para el funcionamiento de la atención primaria de apenas 2 días. Puede parecer una enfermedad erradicada, pero la meningitis sigue teniendo incidencia entre la sociedad. Hoy desde Valladolid se ha insistido en la importancia de la vacunación. Desde que se incluyó en el calendario de pautas en Castilla y León, los contagios se han reducido más de un 80%. La meningitis puede tener secuelas muy graves como amputaciones, porque una vez que entra en la sangre puede causar necropsis. Cursa de una manera rapidísima y hay que tener en cuenta además que los primeros síntomas se confunden con cualquier enfermedad banal o lo que llamamos común, ¿no? Una gastroenteritis, una gripe, incluso un resfriado. Castilla y León fue la primera comunidad en incluir en su calendario la vacuna contra la meningitis B en niños hace 5 años.
Ahora el 96% de los bebés son vacunados y las infecciones se han reducido drásticamente. La meningitis el año pasado fueron 3 casos, este año llevamos 4 casos, es decir, mientras que hablábamos de entre 20 y 25 casos antes de la época de la vacuna. Todos ellos, como digo, con potencial gravedad. Aún así, hay casos con consecuencias graves, desde sordera hasta la muerte. El último caso que nos ha llegado fue un fallecimiento, además aquí, de un niño de 5 años, justo antes de Navidad. Y bueno, en este caso es verdad que tuvo muy mala suerte, estaba vacunado absolutamente de todo. Sus testimonios ilustran esta exposición de la Asociación Española contra la Meningitis, que ayuda a los afectados. Los menores de 5 años, los jóvenes de entre 12 y 25 y los mayores de 65 años tienen más riesgo de contraer meningitis. Y hoy hemos conocido los datos de una encuesta que encarga el Ministerio de Sanidad sobre tabaquismo y alcohol. Castilla y León se sitúa entre las comunidades más precoces de todo el país. Aquí los jóvenes empiezan a consumirlos a edades muy tempranas. Castilla y León es la comunidad en la que antes empezamos a fumar junto a Comunidad Valenciana y Navarra. La media nacional se sitúa un poco por encima, aunque no llega a los 17 años. Además, 1 de cada 3 personas encuestadas confiesa fumar a diario. Muy parecida es la edad en la que empezamos a consumir alcohol, también muy cercana a los 16 años recién cumplidos y muy similar a la media española. Desde hoy entra en funcionamiento el programa Mi Primera Vivienda. La Junta y 9 entidades bancarias ofrecerán avales de hasta el 17,5% para la compra de una casa. La medida está enfocada en los jóvenes de hasta 35 años para facilitar que tengan acceso a una vivienda en propiedad. Eva tiene 32 años y lleva 2 buscando casa. Estoy de alquiler y con la subida de los tipos de interés había parado un poquito la búsqueda. Y como ella, miles de jóvenes de Castilla y León acaban optando por el alquiler. Desde hoy cuentan con una nueva herramienta para acceder a una hipoteca. La Junta avalará hasta el 17,5% del préstamo. Una medida que va a favorecer el acceso a la vivienda vía compra en el mercado libre que hay en Castilla y León. En el caso de una casa de hasta 240.000 euros, con este aval el joven tendrá que aportar de entrada unos 6.000 euros. Está destinado a jóvenes de hasta 35 años con ingresos inferiores a 42.000 euros y residentes en España. Estamos hablando de un volumen de compra de viviendas en torno a 228 millones de euros de compras de viviendas en Castilla y León. Entre los requisitos que esté en Castilla y León, que sea el domicilio habitual y que sea la primera vivienda en propiedad. Hay 9 entidades bancarias adheridas. A partir de ya estamos a disposición de la sociedad y de los jóvenes para acompañarles en ese proceso. Las inmobiliarias creen que será un impulso al mercado de compraventa. Va a permitir que el sector se anime porque realmente necesitamos medidas de apoyo como esta. Se espera que pueda llegar a 1.200 jóvenes de Castilla y León. Hoy hemos conocido más detalles de la ley de paridad que prepara el Gobierno. Pedro Sánchez ya anunció ayer que iba a afectar también al Constitucional y al Poder Judicial. Se extienden los objetivos de paridad a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional de nuestro país, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. Pues sobre esa misma ley ha hablado esta tarde el presidente de la Junta y ha sido especialmente duro contra el Gobierno central. Es una cortina de humo de Sánchez, porque su gobierno va a pasar a la historia por ser el que más daño ha hecho a las mujeres de este país. Porque la ley de solo sí es sí ha humillado, ultrajado a las víctimas de las violaciones, de las agresiones sexuales y de la pederastia. Ha sido una Semana Santa de récord y los datos turísticos de abril lo confirman. En Castilla y León se han registrado más de 800.000 pernoctaciones en ese mes, un 20% más que en abril del año pasado.
Soria encabeza esa lista. En esta provincia el número de pernoctaciones han aumentado un 27% más con respecto al año 2022. Y no solo eso, este mes de abril ha sido el mejor en los últimos 10 años en Castilla y León, con más de 800.000 pernoctaciones, gracias en buena medida a los grandes datos de ocupación de la Semana Santa. También se ha notado en el número de viajeros. Han aumentado en todas las provincias con respecto al año anterior, pero en la cabeza de esta lista Soria con un 37% más. Y más datos. Castilla y León suma habitantes, 377 personas más. El primer trimestre de este año nos deja ese ligerísimo aumento de 2 centésimas. Sin embargo, el crecimiento fue desigual. 5 provincias, con León a la cabeza, perdieron población. Valladolid fue la que más creció. En España la población aumentó en casi 137.000 personas. El INE nos ha vuelto a poner nombre y apellido. El padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística nos deja comprobar cómo de original es nuestro nombre o nuestro apellido. Ya les adelantamos que aquí en Castilla y León la tradición pesa. Están los Morete, los Caña y también los Lobato. También estamos los Fernández, que abundamos un poquito más, al igual que los Martínez y que los Sánchez. Tenemos multitud de apellidos en todo el territorio español y también aquí en Castilla y León. Eso sí, hay uno que sobresale de los demás. ¿Cuál es el apellido más común en Castilla y León? Lo mismo Rodríguez, a lo mejor puede ser uno de los más castellanos, vamos. Bueno, vamos a seguir intentándolo. No sé, yo creo que los Pérez, los González y todos esos, ¿no? Yo creo. Empieza por G, sí. Pero el que más común es García. Bingo, de hecho, abunda en zonas como Salamanca, León y... Eso sí, los apellidos acabados en EZ son de los más extendidos en toda España. Si te fijas, acaban en Z generalmente, no todos, pero casi todos, que era la forma que el castellano tenía de poner ese segundo apellido, que significaba hijo de. Y los denominados toponímicos. El lugar del que esa persona procedía. Por ejemplo... Espinosa de los Monteros Velasco. Los antecedentes vienen del pueblo. Curiel debe de ser de la zona de Baltanás, de la provincia de Palencia. Y no siempre fue el nombre del padre primero. En Galicia era muy frecuente el de la madre. ¿Qué hay de los nombres? Carmen o María. Pues casi, porque es Mari Carmen. Pues mira. Y de chicos vuelve a ser David el nombre más común. Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarianos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. La localidad zamorana de Cerecinos del Carrizal tiene una granja experimental en la que la nutrición de los animales se controla con el uso del Big Data. No solo se va a medir lo que comen, sino también la cantidad de agua que beben. El incendio de las Urdes en Cáceres es ya el más importante en lo que va de año. Pese a darse ayer por controlado, ha arrasado más de 10.000 hectáreas, según las primeras estimaciones. Aún así, la comunidad más afectada sigue siendo Asturias este año, donde sus 9 incendios asolaron alrededor de 20.000 hectáreas. Y mientras, la Dana ha causado graves estragos en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana. Las fuertes precipitaciones han provocado el corte de calles y de carreteras. Además, en algunas zonas se han visto obligados a suspender las clases. Según las predicciones, hoy se esperaba lo peor. Por eso, en ambas comunidades se mantiene durante la jornada el aviso amarillo y naranja por lluvias. En la 10ª película de Fast and Furious se van a encontrar con esta presa salamanquina. Había una secuencia que requería una presa salamanquina, ha dicho. Y hemos estado buscando presas ha dicho por España y por Portugal, por todos sitios. Y al final terminamos aquí por la forma que tiene, el entorno y las características de la presa. Universal Pictures no es la primera productora que se interesa por esta infraestructura de Iberdrola que mide 140 metros de altura. Algunos directores han elegido esta instalación para rodar algunas películas, como puede ser Doctor Zivago, La cabina. Para que esta obra de ingeniería hidroeléctrica formase parte del largometraje, se ha necesitado un gran despliegue tecnológico. Lo hacemos con helicóptero, con un dron, que es el que tenéis aquí atrás,
que es un dron muy grande, y luego hay otro más chiquitito que hace otro tipo de... Es una técnica nueva que hay, que ellos hacen toda la presa y luego la incrustan por ordenador y se desarrolla una escena de la película. Gracias a ellos, esta presa castellano-leonesa ha traspasado fronteras a través de la gran pantalla. Pues así nos vamos hoy, les dejamos con los deportes y a las 9:25, cuestión de prioridades. Hoy entrevista al candidato del PSOE en León, a José Antonio Díez, y a la aspirante del PP en Burgos, Cristina Ayala. No se lo pierdan, hasta mañana.